Bienvenidos a Finanzas para tu Bolsillo. Mi nombre es Álvaro Castro Lora, me acompaña Alberto Morizaki, gerente de estudios económicos de la Asociación de Bancos, ASBank, y esto es Valor Agregado. Alberto, muchas gracias por acompañarnos esta noche. La idea es conversar acerca de cómo las tasas de interés o los topes a las tasas de interés pueden, tanto en el sistema bancario como fuera del sistema bancario, pueden promover el acceso al crédito entre personas, entre pymes, o por el contrario pueden significar una barrera, ¿no es cierto?, de acceso en un país en el que creo que uno de los principales retos es el tema de la inclusión financiera. Entonces, solo para poner en contexto a las personas que nos escuchan, en el Perú, de un punto de vista legal, existen dos marcos en el que operan las tasas de interés. El sistema bancario, que de acuerdo a la ley de bancos no tiene tope, es decir, los bancos o las entidades financieras, todas las reguladas por la Superintendencia de Banca, establecen sus tasas de interés, así como el resto de sus comisiones, de acuerdo a regla de oferta y demanda, ¿cierto? Libre mercado. Así es igual que cualquier precio de la economía, ¿no? A cualquier precio de la economía se determina por el libre mercado. Igual, la tasa de interés es el precio del dinero en el tiempo, ¿no? Correcto. Una definición financiera del valor del dinero en el tiempo, esa es la tasa de interés, o lo que en la ley le llaman la tasa de interés compensatorio, ¿no? Okay. Lo que compensa el uso del dinero en el tiempo. Y por otro lado tienes lo que es el mundo fuera del sistema financiero, ¿no? En el que hay una porcentaje relevante de economía en el sector más bien informal, o que en todo caso que acceden a financiamiento a través de mecanismos alternativos. Fuera del sistema financiero, ahí sí aplica una tasa máxima. Básicamente esto está establecido en el Código Civil, ¿no?, que es la norma base del ordenamiento legal peruano, y luego es desarrollado por una circular del Banco Central, ¿correcto? Sí. Y esa tasa, solamente para que todo el mundo lo tenga claro, ¿cuál es el tope? Esa es la tasa que toma como referencia la circular del Banco Central, es la tasa de interés promedio para créditos para microempresa. Correcto. Que está alrededor del 40%. 40% anual. En soles. Así es, anual. ¿Y en dólares es...? Debe estar un poco por debajo, ¿no? Pero sí, lo que pasa es que en microempresa la más representativa es la de soles, porque la gran cantidad de créditos, más del 98% de créditos en micro son soles, ¿no? Ok, entonces, para que todo lo tengamos claro, fuera del sistema financiero, la tasa máxima que podría ser pactada entre dos partes, que debería aplicarse, formalmente hablando, sería la tasa promedio de créditos a la microempresa que opera en el sistema financiero. Así es. Y se considera en esos casos, para definir esa tasa promedio, no solo la tasa promedio de los créditos de los bancos, sino también de la sistema financiero, claro. De todo. Dentro de la página web de la superintendencia tú vas a tener tasas de interés solamente que cobran los bancos, las cajas rurales, municipales, las financieras, pero también tienes una tasa de interés de todo el sistema financiero. Y hay que considerar esa, ¿no?, como la tasa de usura, ¿no? Claro. Que considera la circular del Banco Central, ¿no? Correcto. Y esa es más o menos la que es 40 y tanto por ciento. 40-45%. Ese es el promedio. ¿No es cierto? Con lo cual eso significa que hay algunas entidades que cobrarán más o menos. Dentro del sistema financiero, sí. Del sistema financiero. Así es. Correcto. Entonces, una primera pregunta, solamente así de un tema de lo que tú dices es, ¿por qué una tasa promedio, para algunos que significa que dentro del sistema financiero hay algunos que cobran más y otros que cobran menos, pero por qué una tasa que es promedio tendría que ser el límite para los que están afuera? O sea, ¿por qué no, digamos, por dar un ejemplo, ¿no? ¿Por qué no la tasa máxima es la tasa máxima que cobra una entidad financiera? Como por un tema de igualdad de condiciones en la competencia. ¿O hay una razón por la cual tenga que ser la tasa promedio? Yo recuerdo, y solamente para poner en contexto, recuerdo hace unos 10 años que la tasa máxima era la TAM-TAMEX, ¿no?, que era la tasa promedio de todo el sistema. Claro, desde que comenzó la operación, creo, del banco, ¿no? Después se cambió por la FTAM y la FTAMEX, que era el promedio de los últimos 30 días, que era una tasa más real porque era de los últimos 30 días útiles. Correcto. Que era lo que más o menos te daba un indicativo del valor del dinero en los últimos 30 días. ¿No? Y eso es porque además en el sistema financiero hay distintos tipos de préstamos. Así es, para diferentes tipos de crédito, ¿no? Consumo, hipotecario, pequeña, micro, grande empresa, corporativa, ¿no? Ahora, el tema de los límites a las tasas de interés en el sistema financiero regulado, en otros países que se han dado han tenido resultados negativos para las economías de los países, ¿no? Que justamente va en contra de lo que tú dices, ¿no? Es decir, en lugar de fomentar la inclusión financiera, lo que termina haciendo es
disminuir la inclusión financiera. Porque la banca o el sistema financiero, de alguna manera, otorga el crédito y cobra una tasa de interés que refleje el costo operativo y el riesgo que asume en una operación financiera. Si el Estado, por temas normativos, le pone un tope, tú no puedes cobrar más de 11% para este tipo de crédito, simplemente lo que hace la entidad financiera no da el crédito, pues porque con esa tasa de interés no llegaría a cubrir sus costos operativos ni el riesgo. Y eso ha pasado. Si uno ve la experiencia, por ejemplo, en Chile, en Bolivia, en Colombia, documentos del Banco Mundial, del Fondo, de la OECD, que recomiendan incluso que ese tipo de medidas deben salirse del mercado porque distorsionan la economía, se ha podido ver pues que terminan dando créditos a las personas de mayores ingresos, porque el riesgo es menor, o dando créditos más altos, de montos más altos, ¿no?, que van justamente a las personas de mayores ingresos, y justamente terminas afectando a las personas de menores ingresos y los créditos pequeños desaparecen del mercado. Correcto. Y eso es lo que ha pasado, y pasó en Perú, es decir, en el primer gobierno de Alan García, supusieron topes a las tasas de interés y el nivel de intermediación que tú mides créditos entre PBI, que es el nivel de penetración del sistema financiero, de inclusión financiera, si tú lo quieres llamar así, estábamos en un nivel de 16%. Se da esa medida y ese ratio se va hasta 4 o 3%. Después ya entra otro gobierno, liberaliza la economía, saca estas distorsiones de la economía y ese ratio comienza a subir y ahorita estamos en un nivel de 40%, que todavía es bajo, si lo comparas con países de la región. Colombia, Chile están en un nivel de ese ratio de cerca del 80%, Colombia 50%, Brasil más de 50% y Perú con 40, 38%, ¿no? Entonces, lo que se demuestra es que topes a las tasas de interés, límites a las tasas de interés en el sistema financiero regulado limita la oferta. Es lo mismo que pasa con cualquier producto en la economía, ¿no? Si tú pones un tope al precio que puedes cobrar por una pasta dental, simplemente el productor dice, oye, a mí me cuesta 5 y el gobierno me dice que no puedo cobrar más de 4. Correcto. Simplemente yo como productor digo, no produzco, cierro mi empresa y se acabó. Claro. ¿Y qué genera? O puede ser que sigo produciendo, pero no la vendo en el mercado formal. Claro. Sino la empiezo a vender en el mercado negro, informal, a precios no de 5 que debería ser, y eso genera escasez, mercado informal, genera inflación, como se vio en el primer gobierno de Alan García, ¿no? Entonces, y es muy interesante lo que menciona del mercado negro, porque es muy parecido a lo que pasa en el sistema de crédito. Así es. Es decir, al haber un tope para los que están fuera de los bancos, no es que no se presten tasas más altas, es que se prestan, pero digamos están los famosos los usureros, el agiotista, el tiburón, ¿no? Hay que diferenciar, ¿no? Porque fuera del sistema financiero tenemos empresas que son formales, pero que no son reguladas por la superintendencia. Correcto. Y otorgan financiamiento. Mientras que hay usureros informales que sí no solamente no son regulados, sino son informales en todo sentido. No hay pago de impuestos, no hay declaración, no hay absolutamente nada. Un poco ya en tipos de economía de libre mercado, donde no hay fijación de precios, se supone que lo que protege el Estado en las relaciones entre privados de provisión de bienes o servicios es que el consumidor, el cliente, tenga la información sobre la calidad de su bien. En la medida que el consumidor sepa lo que está comprando y las características y el precio, y no hay letrita pequeña, no hay un numerito escondido, ¿no? Entonces, teóricamente, el consumidor bien informado debería ser así, ¿correcto? ¿no? Lo que pasa es que acá hay como que la regulación sobreprotege, ¿no? Y entiende que el consumidor de a pie no entiende pues absolutamente nada, ¿no? Entonces hay una sobreprotección a veces, ¿no? Claro, te refieres a la ley complementaria, ¿no es cierto? Que traslada la responsabilidad a las entidades. A eso voy, ¿no? Entonces como que está para el lado del consumidor, ¿no? Es muy proteccionista. Correcto. La regulación acá, ¿no? Y eso es lo que hemos visto, ¿no? Pero sí, a final de cuentas lo que busca es proteger al consumidor. Lo que hemos visto en la Asociación de Bancos, por ejemplo, hace unos años hicimos un estudio sobre crédito informal. No estoy hablando de los créditos de empresas que no son reguladas, pero son formales, sino del informal. Y uno va a un mercado de Surquillo, de Miraflores, y muchos puestos del mercado tienen créditos informales. Sí. Que si en Colombia se llaman el gota a gota, con un esquema de pago diario,
pero que tú al final, claro, es un esquema, te presto 10 soles y me pagas 11 soles diarios. Si tú ese sol lo pones en términos financieros, lo conviertes a la tasa de interés efectiva que te vendría pagando lo traes a valor presente, el costo de oportunidad que está de por medio, te da una tasa de interés que puede ser cerca de 4.000% al año. Y donde la gente no está enterada realmente. Claro, y no lo sientes. Y cuando hay opciones dentro del sistema financiero que te otorgan financiamiento en las mismas modalidades y a tasas de interés pues mucho más bajas. Pero no solamente está el tema de que la tasa de interés es altísima, 4.000%, sino que si no pagas, claro. Acá no es un tema de que si no pagas, oye, te mando una carta y te pongo Infocor. Acá, la moto. así es. O te rompo una pierna, qué sé yo, claro. ¿no? Entonces, eso también hay que tomar en cuenta. O por ejemplo, ahí en ese mundo mucho también se maneja el efectivo. Entonces, claro. Te presto ahorita, ¿cuánto quieres? Te presto, volteas a la esquina y te asalto, mis secuaces te asaltan a la esquina, pierdes el dinero, igual me lo tienes que pagar, yo te lo presté. Entonces, también es ese tema, no hay pago de impuestos, entonces se genera todo el mercado, así es, tema de lavado de activos. Entonces, eso es lo que vimos nosotros en ese estudio de crédito informal, que también lo ha hecho el IPE en su momento, en el 2002, también tuvo un estudio donde ellos decían que la tasa de interés en el mercado informal llegaba a 3.000%, nosotros nos salía en algunos casos 3.000% y en algunos casos incluso 10.500%. Correcto. Y aparte tienes que dejar en garantía autos, electrodomésticos y muchas veces terminas perdiendo todo eso, ¿no? Y es bien importante porque además, y para que la gente entienda, los bancos cobran su tasa, es verdad, por reglas de oferta y demanda, pero también es cierto que los bancos o las entidades financieras en general tienen un costo regulatorio por estar supervisados. Totalmente. Y no es que le pueden prestar tan alegremente a cualquiera. No. ¿Por qué? Porque están prestando de alguna manera con el dinero de los ahorristas. Están haciendo intermediación financiera. Claro, mira, dentro de lo que tú dices, ¿no? El costo regulatorio que tiene la banca, ¿no? Tiene, por ejemplo, encajes, provisiones, capital, requerimientos de capital, fondo de seguro de depósitos. Entonces, tiene consultas a RENIEC. Si le metes todos los temas, mira, hay un estudio del Banco Central que sale en su reporte de estabilidad financiera de noviembre de 2018, la última que tiene, está por salir la de mayo, y ellos hacen un estudio donde determinan cuál es la estructura del costo de la tasa de interés de crédito a pequeña, micro y consumo. Y por ejemplo, para darte un ejemplo, en pequeña la tasa promedio es 22%, la que cobra el mercado financiero formal, regulado, 22% de la promedio. Y el estudio llega a determinar que de esos 22%, 10% es costo operativo de la entidad financiera, de ir donde la pequeña, de ordenar sus papeles, de alguna manera ver sus estados financieros, de irle a cobrar, porque no es una persona que tiene la costumbre de utilizar el sistema financiero, es otro tipo de relación. Eso, de los 22, 10 puntos es el costo operativo. Después, cerca de, ¿qué te digo? 8 puntos, 9 es el riesgo que asume la entidad financiera de que no te vaya a pagar fraudes y todo lo demás. Y solamente entre 2 y 3 puntos el margen que le quedaba para el sistema financiero. Eso se repetía tanto en crédito para pequeña, micro y consumo. Y hace algunos años la CAF hizo un estudio en donde comparó esa estructura del costo del crédito para países como por ejemplo Perú, Bolivia, Filipinas, y llegó a demostrar que la estructura del costo era similar. Correcto. Y que solamente 2, a lo mucho 3 puntos era margen. Y todo lo demás era el costo regulatorio, el costo operativo y el riesgo. Y por lo tanto, y esa es la razón por la cual en algún tipo de, o en pyme o personas o las entidades del sistema financiero, o no le pueden prestar simplemente porque es muy riesgoso, porque está en Infocor, porque en fin, qué sé yo, porque está en problemas financieros y ya es muy riesgoso para las cargas regulatorias que tiene el banco, o le tienen que prestar una tasa muy alta, ¿no es cierto? Así es. Entonces, ahí quería engarzar esa idea con lo que dijiste hace un minuto acerca de la informalidad, ¿no? Es verdad, fuera del sistema financiero no es que el mercado de crédito sea informal. Hay una parte informal y hay otra parte que son empresas formales, pero no supervisadas por la SEBIN. Así es. Ahora, a esas empresas formales que podrían tener mecanismos de prevención de lavado de activos, que toda la publicidad acerca de los créditos y las comisiones que cobran, digamos, informan a los consumidores, a esas empresas sí se les aplica la tasa máxima.
entendería que sí se les debería aplicar por lo que tú dijiste del código... Sí, del código civil. Claro, yo lo que veo es la circular del BCR que dice pues que hay un tope para este tipo de empresas, ¿no? Correcto. Y no, el código civil lo que pasa es que remite al final al Banco Central. Sí. Entonces ahí mi preocupación, mi planteamiento es, si queremos formalizar el sistema de crédito en general, tanto el sistema financiero como el no financiero, y queremos corrernos del agiotista, del rompepierna, del tiburón, que no tributa, que no informa, que no paga impuestos, que posiblemente no previene situaciones de lavado. ¿No sería mejor? Y además identificamos que hay un grueso de las pymes o de la población que no accede. al sistema financiero porque es muy riesgosa, o muy informal, por así decirlo. Es muy informal, no hay educación financiera. Así es, ¿no es cierto? No tienen forma de sustentar ingresos, entonces es muy complicado para una empresa financiera prestarles. Entonces, si tenemos esas dos cuestiones, no sería, aunque pueda parecer inicialmente contraintuitivo, no sería mejor liberalizar la tasa de interés y concentrarnos no tanto en fijar un precio, que como hemos dicho, en una economía de libre mercado nadie debería fijar precios, salvo que hubiera situaciones de monopolio, que no es el caso. Entonces, liberalizar la tasa y más bien que la acción del Estado se concentre en combatir aquellos modelos de negocio que son básicamente no informar, abusivos, que esconden la información de los costos, que tributan, combatir a esos y más bien darle la tranquilidad, la estabilidad legal para esos otros negocios que siendo formales no están supervisados. Y lo digo ¿por qué? Porque todos saben, hoy día tenemos el boom de la fintech, ¿no? Y las fintech son empresas no supervisadas, pero sí normalmente cumplen su regulación, pero todas tienen el problema de la tasa de interés. Así es. Porque van a un sector, justamente por un tema de inclusión financiera, que los bancos no quieren o al que los bancos les cobrarían más caro todavía. Entonces los clientes que los buscan son clientes que más bien no van al banco, o si van al banco le van a cobrar una tasa más alta. Mira, sobre ese tema de la asociación de bancos siempre hemos dicho con respecto a las fintech que están ahora, hay muchas y que están dentro del mercado, no solamente en Perú, sino en el resto de países de la región. Nosotros estamos a favor que estas empresas compitan con la banca, cooperen también, como se ha visto casos. Sí. Siempre la competencia es buena porque al final el beneficiario final va a terminar siendo pues el consumidor. O podría terminar bancarizando, ¿no? Totalmente. Entonces, estamos de acuerdo en eso, pero siempre, es decir, la regulación tiene que apuntar a fomentar la innovación, a que estas empresas se mantengan innovando, ágiles y otorguen financiamiento, e incluyan financieramente, pero sin poner en riesgo la estabilidad del sistema financiero. De acuerdo. Eso es lo que siempre nosotros como punto marcamos. De acuerdo, pero sin poner en riesgo la estabilidad del sistema financiero que se ha visto en los últimos años, que no genere sobreendeudamiento. Que no nos genere un nuevo crisis de 2008 porque nadie sabía. Así es. Se contagia. Por ejemplo, es decir, yo tengo información sobre personas que tienen deuda dentro del sistema financiero, de las reguladas. Tengo información en la central de riesgos de la Superintendencia de Banca. Entonces yo puedo saber cuánta deuda tiene una persona dentro del sistema financiero. Pero no tengo información, por ejemplo, si esa persona tiene deudas en otras empresas que no son parte del sistema financiero. Claro. Entonces, esa información, ¿qué pasa si yo le doy un crédito y esa persona ya tiene un crédito con otra empresa y yo no lo vi, le doy un crédito y termino matándola y termina no pagando el crédito y así muchos casos más? Claro. Y si eso se vuelve sistémico, tienes un riesgo. Y hay que tener en cuenta que la regulación o el objetivo principal del gobierno a través de la superintendencia es proteger a los ristas. Porque más del 90% del dinero que la banca presta es de la persona o de la empresa, claro, que confía en la banca y que le da su depósito para que lo rentabilice. Entonces, eso es lo que se protege, ¿no? Entonces, totalmente. Claro, y al final es, si estás protegiendo el dinero del ahorrista, que podría estar expuesto a un riesgo superior de default, porque resulta que le prestas el banco sin saber, le presta a alguien que ya está endeudado más allá de su capacidad de repago, porque las empresas fintech no comparten información con el sistema. Habría que ver algo, habría que hacer algo, ¿no? Por ejemplo, mira, ahorita nomás, ese reporte de la Super tiene un desfase de cerca de 2 meses. Entonces hay un tiempo, una ventana donde tú no tienes información actual, siempre tienes un rezago de 2 meses. Entonces tú en ese mes o en esos 2 meses puedes haberte pedido créditos a 3, 4 y tú no las ves. Tú la ves a esta persona como una sola entidad. Y dices, tiene capacidad de pago. Pero esos 2 meses ya la persona se endeudó y tú le das un crédito y listo.
Te deja de pagar a ti y deja de pagar al resto, ¿no? En la era de la información debería haber un mecanismo que permita compartir, ¿no? Algo que sea más en línea, ¿no? Claro. Que permita compartir esa información. Línea. Sí, totalmente. Porque ya el mercado informal, ya eso no tiene esa información, no hay manera. No, claro. Puedes estimarlo con encuestas, pero esas encuestas no se hacen continuamente. Tienes la ENAO, la Encuesta Nacional de Hogares, que hace el INEI, pero no recoge ese tipo de información. Por ejemplo, cuánta deuda tienes en el crédito informal, ¿no? Pero podrías medir y estimar un monto de crédito informal, pero no tienes el dato, ¿no? Ahora, también es cierto que inclusive esa información podría convenir a los inversionistas que van a través de los fintechs, a los modelos peer-to-peer, de crowdfunding, que sepan, oye, el que le voy a prestar ya está endeudado en el sistema financiero y eventualmente puede tener que elegir a quién le pago. Totalmente. Ahora, en el tema de información y transparencia, 100% de acuerdo contigo. Lo que has dicho me parece que es una necesidad. Y es mejor ahora que que el mercado es pequeño a que cuando ya sea muy grande y manejable. Ahora, pero eso siempre en la línea de, digamos, más allá de que haya esta protección al inversionista y la información suficiente, sí podría haber un espacio para una competencia en igualdad de condiciones. Es decir, que precisamente para a esos clientes sacarlos del mercado negro y traerlos a algo más formal y estén a un paso del sistema bancario, ¿no? Es un tema que se podría revisar, ¿no? Sí, porque hemos tenido experiencias de empresas que quieren ser, o sea, son formales y quieren hacer las cosas bien, pero resulta que tienen el riesgo del tema de la tasa de interés. Entonces terminan, ¿sabes lo que termina pasando? Terminan huyendo hacia el mercado informal. Esconder la tasa, poner el número del préstamo, el monto del préstamo. Eso es lo que pasa. Eso es lo que estábamos hablando al inicio, ¿no? Cuando tú pones un tope, tiendes a irte al mercado informal porque simplemente ese tope no te permite, porque la regla de la oferta y la demanda son pues y como te dije, ¿no? La tasa de interés, por ejemplo, ¿cuánto le cobra un banco a una empresa corporativa? ¿3%? ¿4%? No más de ese 4%, porque el riesgo ¿cuál es? Y el costo operativo es mínimo. Correcto. En cambio, por ejemplo, una mediana, ya la tasa de interés promedio debe estar entre 12%, y una micro en promedio debe estar en 30%, ¿no? Ya, si quieres irte a créditos de consumo, ya ahí la tasa puede ir hasta 45%, pero básicamente es el riesgo, es la oferta y demanda la que determina la tasa de interés, ¿no? De acuerdo. A veces, muchas veces se dice, el banco paga muy poco por los intereses y cobra mucho por los créditos, pero básicamente está reflejado en tasa de interés, no en el riesgo. ¿Cuánto le cobra el banco a una corporativa? 3%. Entonces, ¿ahí qué hablamos? Y corporativa, más o menos de la cartera del banco, es más o menos el 20% total de la cartera crediticia del banco es corporativo. MIPE es el 6-7%. Es decir, los bancos... En términos de volumen. En términos de volumen. Es decir, el negocio MIPES, que es donde están las fintechs, podrían ir. La competencia no solamente es con bancos, la competencia es con cajas municipales, la competencia es con financieras, con cooperativas, y ahí la competencia es fuerte. Si uno ve la data del Produce, por ejemplo, si uno compara las empresas, pequeñas y microempresas registradas en SUNAT, que son, no me acuerdo el monto, pero en porcentaje, ¿cuántas de esas empresas registradas en SUNAT tienen el RUC en el reporte de crediticio consolidado de la superintendencia, que te dice cuántas tienen una deuda en el sistema financiero? El 6%. Solamente el 6% de micro y pequeñas empresas registradas en SUNAT tienen un crédito en el sistema financiero. Nada más. Entonces ahí el potencial es enorme, ¿no? En medianas, ese 6% se te va hasta 62%. Bueno, porque tiene más acceso, menos riesgo, más formales. Pero en pequeño y micro, el potencial para el mercado peruano es enorme, no solamente de fintech, sino de todas las tipo de industrias, ¿no? Claro, y reporte del Banco Mundial que sitúan cada año entre 50 y 60% el sector de la economía informal en Perú, y que coincide casi, se juxtapone al sector no bancarizado. Así es. Entonces, tal vez estos mecanismos de financiamiento alternativos que son formales, pero no están supervisados, con el marco legal adecuado, por ejemplo, con la liberación de la tasa de interés, podrían incluir a este grupo de gente, acercarlos a productos financieros, dejar el cash, ¿no es cierto?, que se presta muchas cosas, y entrar pues en una etapa de madurez del sistema de crédito en general mayor. Todo ese tipo de iniciativas sería ideal que se trabajen dentro de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, ¿no?, que lo lanzó el gobierno en el 2015, y hasta la fecha pues lo que se ha avanzado no es mucho, ¿no?
Dentro de esa estrategia, la idea es que todos los partícipes de la parte del gobierno que tengan que ver con inclusión trabajen en iniciativas que impulsen la inclusión financiera. Y dentro de esa estrategia debería hacerse algo o hacer algún cambio de alguna manera para que la inclusión financiera aumente, ¿no? Si uno ve este reporte, hay reportes del Banco Mundial donde te dicen cuántas personas mayores a 15 años en el Perú tienen una cuenta de ahorros en el sistema financiero. Estamos en 43%. Imagínate. Y bueno, si bien hemos aumentado de 29% en el 2014 a 43% en el 2017, que fue el último reporte, si tú comparas pues con ratios como lo que tiene Chile, Colombia, estás muy por debajo. Claro, solamente en la región estamos Así atrás. es, solamente en la región. Y si te comparas con países del OCDE, que es donde tú quieres llegar, ya imagínate dónde estás, que Chile es el que está abajo. Claro, imagínate. Que Chile está abajo de esos países que parte del OCDE, Perú ni aparecería, ¿no? Entonces ahí el reto es enorme, el reto de incluir a más peruanos dentro del sistema financiero es enorme. Lo que tú dices, el no uso del efectivo trae muchos beneficios para la economía del país. El no uso de efectivo genera no solamente más seguridad, porque no te pueden robar, o es más difícil que te puedan robar, generas más trazabilidad de las operaciones, más pago de impuestos de por medio, menos corrupción, al final más formalidad, porque hay más trazabilidad y termina pagando más impuestos. Entonces, ya los beneficios del uso de medios de pago distintos al efectivo han sido, pues, de alguna manera, los resultados de medidas que se han dado en otros países han tenido éxito y están ahí. No solamente es cuestión de ponerse a trabajar en ese tipo de iniciativas, ¿no? Sí, y todo dentro de la estrategia nacional, ¿no? De inclusión. Alberto, muchísimas gracias por este intercambio de ideas, creo que ha iluminado a muchas personas que tenemos siempre permanentes preocupaciones sobre cómo impulsar el crecimiento del mercado de crédito. Creo que está claro la posibilidad de espacios en los cuales el mercado financiero, el sistema financiero y el sistema no financiero, pero formal, como las fintech, a partir de un marco institucional y regulatorio que permita predictibilidad, que haya claridad sobre los costos, los precios o la libertad de las tasas de interés, impulse la inclusión financiera. Creo que en eso hemos coincidido. Sí, totalmente, ¿no? Como te dije, la informalidad es un problema estructural de la economía, no solamente del sistema financiero, de la economía peruana, que no impide pues, que crezcamos a tasas de interés quizás o aumentamos los niveles de crecimiento potencial que deberíamos tener como país, no limitarnos a crecer 3.7 o aspirar a crecer 4%, ¿no? Sino a crecer de repente cerca a 6%, ¿no? Entonces a eso debemos apuntar, ¿no? De acuerdo contigo. Muchas gracias a Valor Agregado por este espacio de diálogo con Alberto Morisaki sobre la tasa de interés, sobre inclusión financiera. Si les gustó este video, por favor, suscríbanse al canal, compartan en redes y difundan lo que estamos conversando.